Ahora vamos a ver el uso de la aspiradora y sus accesorios de forma práctica. El primer paso que vamos a utilizar es llenar el recipiente de agua al nivel requerido. Con cuidado no mojar el filtro intermedio. Ponemos el filtro, tapa y revisamos el nivel. Ya después de ese paso, simplemente tomamos el recipiente, lo llevamos a la aspiradora, introducimos el recipiente fácilmente y lo levantamos para que quede bien sujeto. Debe sonar clic para que usted sepa que está bien colocado. Para poderlo zafar, apretamos un botón negro que tenemos al frente y jalamos. Nuevamente lo metemos y levantamos. Queda bien sujeto. Ahora vamos a mostrar también con el dedo índice cómo usted lo puede zafar. Y listo. Vamos a utilizar la manguera, la colocamos la extensión. Esos pasos son para dejar lista la aspiradora para trabajar. Vamos a ver cómo fácilmente se acomodan todos los accesorios en la misma aspiradora para que usted la pueda trasladar o inclusive guardar de la manera más cómoda, que le quite menos espacio a la hora de guardarla también. Una gran ventaja de la boquilla y la extensión es que la aspiradora trae una abertura y ahí se puede acoplar sin ningún problema. Lo que son las boquillas para muebles y la boquilla para tapicerías se colocan de esta manera. Aparte también trae un accesorio, se coloca en la extensión y ahí se coloca la boquilla para lugares incómodos. Ahí está lista entonces. Está lista para ser trabajada o para ser guardada también. Correcto. Bueno, el primer paso sería sacar el cable con mucho cuidado. Es importante recordar que no se debe conectar sin que usted tenga las manos completamente secas, ya que usted ha estado manejando un filtro que tiene agua. Séquese las manos para conectarlo para evitar así una descarga eléctrica. Además, recuerde que esta máquina funciona únicamente con 110 voltios. Por favor, no trate de colocarlo en un enchufe o un tomacorriente de 220. Vamos a utilizar la boquilla para pisos sólido. Entonces tenemos lo que es las cerdas, las sacamos, amoldamos el brazo telescópico al tamaño requerido y encendemos. Empezamos a trabajar. El cepillo asegura que salgan muchas impurezas que están en lo que son pisos sólidos, como cerámica, madera, mosaico, etc. Fácilmente la podemos jalar de la manguera. Esto debe hacerse de una forma cuidadosa. Y la aspiradora va a llegar donde está aspirando usted con facilidad. La gran ventaja es que usted puede aspirar por debajo de los muebles por la forma que trae la boquilla, que más adelante lo vamos a ver. La boquilla se coloca en su sitio. En este momento vamos a utilizar lo que es la boquilla de ranuras.
ver, se puede utilizar en sitios bajos, usando también el brazo telescópico, y después vamos a ver como también en sitios altos. Todas las boquillas que estamos usando aquí, estamos demostrando los usos más comunes, pero también todo da mucho para las circunstancias de su casa o la creatividad que usted tenga. Como vemos, estamos aspirando lo que es un rodapié. Igual se puede aspirar lo que es una orilla de un cielo raso. A la par de una baranda, todos esos rincones incómodos a los que no podemos llegar, la máquina tiene suficiente potencia, tiene 1,5 caballos de potencia. Correcto, bastante fuerte.